Bien, le cuento que, bueno, no le tengo que decir, usted ya lo debe saber, ¿no? Brasil está en aprietos, en serios aprietos. El gigante sudamericano registró el martes un récord diario de 1.179 muertes en un día, ¿eh? El día de ayer, martes. Récord, además. 1.179 muertes confirmadas por coronavirus. Ahora ya se convirtió, y se lo decíamos desde ayer, es el tercer país del mundo con el mayor número de casos confirmados, ubicándose detrás de Rusia y Estados Unidos. Esto según los datos de la Universidad Johns Hopkins. La zona más afectada es Sao Paulo. Ahí el sistema médico se tambalea, está al borde del colapso. Y los casos aumentan con rapidez, mucha rapidez, a pesar de las medidas implementadas por el gobernador, y que esto es muy importante, ¿no? Es el gobernador del estado, João Doria, una figura que se opone abiertamente a la manera en que el gobierno federal, es decir, el gobierno de Jair Bolsonaro, ha manejado la epidemia, la pandemia. Pero lejos de ofrecer ayuda al presidente Jair Bolsonaro, ¿sabe qué hace Jair Bolsonaro? Lo critica. Sí, lo critica. De hecho, critica a todos aquellos que abogan por medidas restrictivas de confinamiento. Está en contra totalmente de un aislamiento, un confinamiento. Y también, bueno, se ha referido a la pandemia como una fantasía, dice él, como una gripecita. Y este domingo, aunque no lo crea, acompañó una manifestación, ¿sí? Acompañó una manifestación que se concentró frente al Palacio Presidencial de Plan Alto, junto a varios de sus ministros, posando para la foto y cargando niños. Increíble. Pero las acciones, por supuesto, tienen consecuencias. En las últimas 2 semanas, ministros de salud han dejado sus puestos. Le han renunciado. Luis Enrique Mandetta fue despedido primero, ¿no? Por Bolsonaro, después de un largo enfrentamiento sobre cómo atender la emergencia. Mandetta entonces fue reemplazado por Nelson Teich. Él sí renunció. Le renunció a Bolsonaro a las pocas semanas por un desacuerdo con Bolsonaro sobre el manejo de la pandemia, pero también por el deseo no científico del mandatario, y eso le va a sonar conocido, ¿no?, de promover la hidroxicloroquina, como Trump, igualito que Trump, como un posible tratamiento para el COVID-19. No hay evidencia científica sobre esto. Ha quedado más que aclarado, y aquí lo hemos aclarado 1.000.000 de veces, pero a Trump y a Bolsonaro no les queda claro. Ahora, el Ministerio de Salud de Brasil queda en manos de un militar. Sí, es un militar con amplio currículum. Pero pregúnteme usted, ¿qué tanto sabe de medicina? Poca experiencia médica. Los analistas consultados están preocupados. Aseguran que Brasil está perdiendo la batalla contra el coronavirus. Vamos con nuestra Kay Guerrero. Ella tiene esta noche un reporte acá. Mi estimada Kay, ¿cómo estás? Te saludo allá en casa, bienvenida a mi casa. Lo de Brasil es inverosímil. Hablando de lo que ocurre, por supuesto, pero más de esta figura de Jair Bolsonaro. Es increíble lo que hemos tenido que reportar y escuchar día a día con Jair Bolsonaro. No deja de sorprendernos. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando. También bienvenido a mi casa. Y bueno, qué lástima que sea para darte una noticia como esta. Pero fíjate que, bueno, tú ya lo sabes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insiste que su país está viviendo una pelea en contra del coronavirus. Pero esa pelea, Fernando, dicen algunos expertos médicos consultados, la está perdiendo Brasil. Y es que el país, como comentabas, ya sobrepasó los 291.000 casos confirmados de coronavirus y por 3 días consecutivos, Fernando, registra un número muy alto de fallecidos. El martes, por ejemplo, tuvo un récord diario de 1.179 muertes. Es la primera vez que Brasil supera el listón del millar. Pero desafortunadamente lo peor está por venir, porque los expertos estiman que la curva máxima de contagio en Brasil no llegará sino hasta el mes de julio. ¿Qué pasa, Fernando? Pasa que a pesar de estos escenarios alarmantes, el presidente Bolsonaro continúa ignorando la emergencia. Y de cierta manera se enfrenta de forma directa a los alcaldes y gobernadores que de forma independiente están tratando de activar algún tipo de medidas restrictivas en sus espacios para controlar la situación. Uno de ellos es Bruno Covas, que es el alcalde de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, pero también la más afectada por esta pandemia. Y Covas dijo a CNN
que el sistema de salud en su ciudad está al borde del colapso y que la situación será mucho peor si los residentes no siguen las pautas de distanciamiento social. Muy pocas personas, dice el alcalde, están siguiendo esas pautas. Por eso él pide que la directriz sea federal, que pueda venir de arriba, pero ese apoyo no llega. Así que enfrentado con esta realidad, Fernando, Sao Paulo se prepara para lo peor. Y justo este martes, cuando Brasil se posicionaba como el tercer país más afectado en el mundo por el coronavirus, se captaron esas imágenes que estamos viendo en pantalla. Las mismas corresponden al cementerio de Formosa en Sao Paulo. Es el cementerio más grande de América Latina. Y allí, Fernando, en estos momentos se están excavando cientos de tumbas nuevas en la antesala a lo que podría y a lo que los expertos dicen está por venir. Pero en otras partes de Brasil también hay preocupación, hay miedo, hay sentimientos encontrados, la gente no sabe qué hacer, la gente se pregunta a quién escucharse, a los alcaldes, a los gobernadores, pero por supuesto, Fernando, también hay personas que apoyan al presidente Bolsonaro. Escuchemos. No estoy de acuerdo con las medidas tomadas porque el gobierno no está ejerciendo el papel de un líder político para unir a Brasil en esta lucha. El Ministerio de Salud no está articulando ni coordinando su trabajo con los estados y municipios. El gobierno está saboteando la política de distanciamiento social e incluso vendiendo la idea de una droga milagrosa para resolver este problema que no coincide con la realidad. Concordo con los gobernadores. Estoy de acuerdo con el gobernador y los alcaldes. No estoy de acuerdo con el presidente porque creo que él piensa que esto es un juego. Está haciendo mal el trabajo. 3 ministros ya se han ido en un mes y él ha dicho varias cosas que no debió haber dicho. Y eso nos da aún más miedo. Mi opinión es que deberíamos regresar a trabajar. Si vamos a morir, entonces vamos a morir. Deberíamos regresar a lo normal. Fernando, la preocupación se agudiza ya que este miércoles el nuevo ministro de Salud, que como tú explicabas, quizás sea de manera interina y corresponde a un general, a un militar, incluyó la cloroquina y a su derivado también la hidroxicloroquina como tratamiento para pacientes con síntomas leves de coronavirus. Hay que decirlo, la cloroquina ya se está utilizando en Brasil para tratar a pacientes con coronavirus en un estado grave, pero Bolsonaro en las últimas semanas, Fernando, ha presionado para que también se extienda ese tratamiento a los casos leves y no queda claro cuál es la motivación del presidente en este sentido, ya que es evidente que no se trata de un ángulo científico, porque la eficacia de estos medicamentos que son antipalúdicos para tratar el coronavirus no ha sido comprobada y por el contrario hay estudios, hay advertencias, hay análisis que aseguran que estas medicinas provocan efectos colaterales peligrosos como la arritmia cardíaca. Y de hecho, tú creo que lo mencionabas también al principio, uno de los ministros de Salud de Brasil que renunció recientemente lo hizo precisamente por su negación a utilizar la cloroquina como un tratamiento, Fernando. Así es, Kay. A veces creo que desde la perspectiva de algunos mandatarios, puntualmente Jair Bolsonaro, se ataca o se enfrenta a un diferente coronavirus o a una diferente pandemia que la que el resto del mundo enfrenta y que la que el resto del mundo ha obtenido resultados a través de la ciencia y de atender precisamente las guías que nos da la ciencia. Pero el caso de Jair Bolsonaro es increíble. Cómo va en contra de toda esta lógica o de toda esta ciencia y además pelea en contra de aquellos que tratan de seguir la pauta médica, la pauta científica. Los resultados están ahí, los resultados están ahí. Es muy grave lo que pasa en Brasil. Así es, Fernando, es sumamente preocupante y como tú lo decías, también tiene un patrón, ¿no? Un patrón que vemos acá en Estados Unidos con el presidente Donald Trump también insistiendo que se use la cloroquina y uno se pone a pensar, o sea, ¿cuál es la motivación de estas personas cuando existen estudios, cuando la ciencia respalda que no deben ser utilizados? De verdad que son momentos muy difíciles, momentos de pandemia y también momentos en que uno tiene que pensar a quién escucho, a quién le hago caso. Es muy duro, Fernando, es muy duro, lamentable. Yo no lo pensaría mucho, yo no lo pensaría mucho. La ciencia es la ciencia. Los políticos son políticos. Y toda la gente que nos esté viendo en este momento lo debe tener muy, muy claro. Cuando usted está enfermo, va al médico, no va a ver a un político para que le diga qué hacer. Esto hay que tenerlo bien clarito, bien clarito. Que si tienen el poder político para manejar países y hacer cosas, es otra historia. Pero el médico es el que atiende a un enfermo, no un político. Y estos dos, Bolsonaro
y Trump son políticos, es lo que son. Punto y se acabó. Téngalo bien claro en su cabeza. Kay, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado y saludos allá en tu casa. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, mi Kay. Kay Guerrero en vivo desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN.